la introducción a teología sistemática que hemos estado llevando ya desde hace unos meses por la gracia del Señor. El día de hoy, hermano, como ustedes saben, esta es nuestra tercera temporada y estamos en la materia de la doctrina de Dios o lo que algunos conocen como teología propia. Amén. Que trata precisamente sobre la persona de Dios y sus atributos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando de este tema, de este atributo que se titula el Dios impasible. El Dios impasible o de otra manera también lo podríamos llamar la impasibilidad de Dios, este tema. ¿Ok? Y yo sé que para muchos quizás resulta nuevo y resulta un tema que por primera vez quizás van a estudiar. Entonces les voy a pedir, hermanos, toda su paciencia para que podamos ir avanzando sobre los puntos. No se preocupe si no queda todo perfectamente de una manera exhaustiva el día de hoy. Lo importante es que usted también sea introducido en estos temas y que más adelante los sigamos estudiando. De todos modos, yo voy a tratar de ser lo más claro posible hoy y de despejar las dudas lo más que yo pueda, pero no se preocupe si algunos cabos quedan por ahí sueltos, ya después vamos a seguir aprendiendo más sobre la naturaleza de Dios. Este va a ser nuestro bosquejo para hoy, hermanos. Vamos a ver estos tres puntos. Vamos a ver una definición de la impasibilidad de Dios. Luego vamos a estar viendo la impasibilidad de Dios en las Escrituras. Y en el número 3, ¿por qué la impasibilidad de Dios es necesaria? ¿Por qué tendríamos que aprender acerca de esta palabra tan rara, la impasibilidad de Dios? ¿Por qué tendríamos que estudiar este atributo de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros como creyentes? Y bueno, vamos entonces para allá con el punto número 1, hermanos, que es definición de la impasibilidad de Dios. Vamos a tener una definición de la impasibilidad de Dios, pero primero, hermanos, vamos a hacer un pequeño entonces intro aquí. Y lo primero que les quiero decir, hermanos, es que después de nuestro último tema que hablamos, que fue sobre la inmutabilidad de Dios, para ser sinceros, quise evitar este tema, pero este tema es una consecuencia natural de la inmutabilidad de Dios. El tema de la impasibilidad prácticamente sigue de forma natural al tema de la inmutabilidad. Les repito, yo quise por un momento evitarlo, pero después de analizarlo me di cuenta que era necesario que por lo menos fuéramos introducidos a este tema y alcanzáramos a entender los conceptos más básicos, ya que es un tema un poco complicado. Amén. ¿Por qué digo que el tema de la impasibilidad de Dios, hermanos, sigue de forma natural al tema de la inmutabilidad? Y es por lo siguiente. Si nosotros hemos llegado a la conclusión en nuestro tema anterior que Dios es inmutable, la pregunta que surge de forma natural es, ¿cómo puede un Dios inmutable al mismo tiempo ser afectuoso? ¿Cómo puede un Dios inmutable al mismo tiempo ser afectuoso? Y eso es lo que se trata de responder en este tema de la impasibilidad de Dios, porque no podemos mentir de que vemos por las escrituras reflejado en varios pasajes los afectos de Dios. ¿Ok? Entonces nos toca entender esta doctrina y de una forma bien somera, una definición, hermanos, bien somera de la impasibilidad de Dios, básicamente en pocas palabras quiere decir o enseña que Dios no sufre, que en la naturaleza de Dios está el no poder sufrir. Aquí yo les quiero hacer algunas preguntas a todos los hermanos que están ahí en el chat. No tienen que contestarla, pero medítenla. Y yo les pregunto, ¿alguna vez a usted le han roto el corazón? ¿Alguna vez le han roto el corazón? Es una expresión que usamos mucho los seres humanos, ¿no? Después de pasar quizás por un enamoramiento mal correspondido o por una traición o por un conflicto, por un problema muy grande, generalmente decimos, tengo roto el corazón o alguien me rompió el corazón. Y aquí surge una pregunta. La pregunta que surge es, ¿se le puede romper el corazón a Dios? ¿Puede Dios sufrir y estar triste con el corazón hecho pedazos? Hablando metafóricamente.
Bueno, la doctrina de la impasibilidad dice que no, que a Dios no se le puede romper el corazón, porque eso implicaría que Dios está sufriendo. Entonces, como dentro de la doctrina de la impasibilidad se enseña que Dios no puede sufrir, entonces, hermanos, la respuesta a esa pregunta es no. Esta no es una doctrina nueva, hermanos. Quizás es nueva para algunos de ustedes. Algunos de ustedes nunca habían escuchado hablar acerca del atributo de la impasibilidad divina, pero no es nueva. Esta doctrina se ha creído desde el principio. Ya algunos apologistas tan tempranos como Justino Mártir en el siglo II había hablado acerca de la impasibilidad de Dios, que Dios es un Dios sin pasiones. Dios no tiene pasiones. ¿Ok? Entonces, puede ser que sea nueva, como veo por ahí que ha comentado nuestro pastor Henry, para nosotros, pero no es nueva para la iglesia. Es una doctrina histórica con casi 2000 años de historia, solamente que a veces muy poco enseñada dentro de las congregaciones. Ahora, sin embargo, hermanos, aunque esta doctrina es antigua, recientemente, del siglo XIX para acá, se comenzó a meter en la iglesia la idea de que Dios sufre. Se ha comenzado a ser muy recurrente la idea de que Dios sufre. La teología de la liberación, por ejemplo, tuvo parte que ver, ¿no? En esta situación, porque usted sabe que la teología de la liberación enseña que de alguna manera el evangelio lo que vino fue como a evitar el sufrimiento de las personas, que Dios prácticamente no quiere que las personas sufran. Y poco a poco, hermano, esta enseñanza o esta creencia de que Dios sufre se ha ido metiendo por medio de libros, por medio de sermones, por medio de cantos. Lo que es la adoración, ese tipo de adoración sentimentalista que muchas veces se ha metido dentro de la iglesia, se basa mucho en eso, como que Dios no sufre. Hay un canto de Hillsong, el canto se llama Hosanna, y hay una parte que dice algo así. Dice, break my heart for what breaks yours. Los que sí saben inglés, espero que me hayan entendido, y los que no saben inglés, no se impresionen, yo tampoco sé inglés. Pero esta frasecita, hermanos, traducida al español, si la traducimos así literalmente, quiere decir rompe mi corazón por lo que rompe el tuyo. Si la parafraseamos, podríamos decir que esta frase dice algo así como una oración pidiéndole a Dios que nos permita sufrir con Él por las cosas que lo hacen sufrir a Él. Cuando yo escucho esta frase, break my heart for what breaks yours, yo me imagino como a Dios llorando, sufriendo, triste, deprimido, y uno acercándose a Él como sobándole la espalda y diciéndole, pásame un poco de tu dolor, pásame un poco de tu sufrimiento y rompe mi corazón también por las cosas que están rompiendo el tuyo. No creo que los grupos que escriben este tipo de cantos lo hagan con una mala intención para aquellos que son amantes de Hillsong, pero sí creo que lo hacen con una mala teología, ¿ok? A pesar de que alguien dijera, pero es que hay versículos en los que ellos basan sus cantos. Puede ser, pero he aprendido, hermano, con el paso del tiempo que cuando ciertos grupos no tienen buena teología, cuando basan sus cantos en ciertos versículos, sacan de contexto esos versículos o no los interpretan correctamente. Porque si somos honestos, los que hemos leído la Biblia, sabemos que hay pasajes que aparentemente enseñaran que sí se le puede romper el corazón a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Y bueno, veamos uno, de hecho, de esos versos y tratemos entonces de explicarlo para poder entonces rebatir esta idea de que tomados estos versos con una mala interpretación pudiera llegarse el entendimiento de que a Dios sí se le puede romper el corazón. ¿Y qué le parece este verso? Génesis capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y escuche, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Y entonces
no que a Dios no se le puede romper el corazón, no que Dios no sufre en su corazón. Bueno, mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a interpretar este verso correctamente. No podemos interpretar este verso a la ligera, porque si lo interpretamos a la ligera, pareciera que está contradiciendo esta doctrina de la impasibilidad de Dios. Y no puede ser que contradiga la doctrina de la impasibilidad de Dios, porque grandes eruditos y teólogos de antaño, cuando hablaron de la doctrina de la impasibilidad de Dios, no lo hicieron contradiciendo la Biblia, sino basándose en la Biblia. Entonces, mire, aquí vamos a usar las herramientas de la hermenéutica para hacer una interpretación así bien rapidita de este pasaje. Y lo primero que quiero que identifique usted aquí, hermano, es dos figuras de lenguaje. La primera, donde dice la palabra, hermanos, corazón. Eso es un antropomorfismo. Ya les voy a explicar qué es un antropomorfismo. Yo creo que esa palabra ya muchos de ustedes están relacionados con qué es un antropomorfismo. Pero luego la palabra dolió. Y la palabra dolió, hermanos, es lo que en teología se llama un antropopatismo. Y esa palabra creo que sí es más nueva para la mayor parte de nosotros. Antropomorfismo no tanto, antropopatismo sí es un poco más complicada. Y posiblemente si usted nunca había estudiado la doctrina de la impasibilidad de Dios, pues nunca había escuchado esta palabra antropopatismo, que es precisamente una palabra que se usa para explicar aquellas emociones que de repente se le atribuyen a Dios como si Dios fuera un ser humano. Y hice unas laminitas para facilitarnos entonces la explicación de estas dos palabras. Primero, el antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Consiste en tomar formas humanas y atribuírselas a Dios. Por eso es que le digo que la parte que el verso 6 habla de corazón, es decir, estamos tomando una parte humana, porque los seres humanos tenemos corazón, y le estamos atribuyendo que Dios tiene corazón. Dice, la parte que habla del corazón de Dios es un antropomorfismo, pues Dios es un espíritu y no tiene un corazón. Recordemos, ahí me falta una coma, perdón, recordemos, Dios no tiene un cuerpo como el nuestro. Él no está compuesto de partes. Él es un ser simple. ¿Se recuerda? Hablamos de la simplicidad de Dios. Dios no tiene cuerpo, parte ni pasiones, que precisamente la parte que es pasiones es donde se refiere a que Dios es impasible porque no tiene pasiones. ¿Ok? Entonces, en esa parte yo creo que usted no tiene tanto problema con interpretar Génesis 6:6. Usted dice, cuando habla de que Dios tiene un corazón, es un antropomorfismo. Dios es un espíritu y no tiene cuerpo. Un antropomorfismo es tomar partes humanas o formas humanas y atribuírselas a Dios. Ahora, veamos la siguiente palabra que fue antropopatismo. ¿Y qué es un antropopatismo? Bueno, es tomar pasiones y emociones humanas y atribuírselas a Dios. Sin embargo, Dios no tiene pasiones ni emociones humanas como las personas. Dios no tiene pasiones. Eso es precisamente lo que queremos decir cuando decimos que Dios es impasible. ¿Ok? ¿Cuál es la parte entonces, hermanos, que es un antropopatismo de Génesis 6? La parte que dice que a Jehová le dolió. ¿Ok? Se está tomando algo que nosotros conocemos como dolor. Nosotros experimentamos varios tipos de dolor. Puede ser dolor emocional, dolor físico, etcétera. Y eso se le está atribuyendo a Dios. Dios no puede tener dolor físico porque no tiene un cuerpo y Dios no puede tener dolor emocional porque Dios es impasible, no tiene pasiones como las nuestras. Amén. Entonces, no se preocupe por esta palabrita antropopatismo, es la primera vez que la está escuchando. Y eh, ya voy a llegar ahí, hermano Wilson. Vamos a hablar de los afectos de Dios más adelante, ¿ok? Dice Pastor, y el amor o la ira no serían pasiones. Permítame avanzar un poquito y ya vamos a llegar a esa parte, ¿ok? Antes de llegar a lo que son los afectos de Dios, lo que nos está ahí mencionando el hermano, vamos a entender un poquito, hermano, las pasiones y emociones humanas. Entendamos un poquito lo que es el lado humano de las pasiones y las emociones y luego vamos a hacer un contraste para entender entonces cómo es que la Biblia habla, en qué sentido es que la Biblia habla de afectos, los afectos divinos o de estas pasiones o emociones que son antropopatismos. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando usted va a un buffet a comer, yo no sé si usted alguna vez ha ido a comer a un buffet, ¿verdad? Y pasa uno frente a muchas bandejas de comida.
¿Qué es lo que uno hace? Bueno, uno elige unos alimentos y otros no los elige, los pasa por alto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando nosotros vemos esos alimentos? Bueno, esos alimentos comienzan de alguna manera a actuar sobre nosotros, comienzan a ejercer una influencia sobre nosotros, comienzan a afectar nuestra decisión. ¿Cómo es eso? Bueno, eso pasa porque nosotros, hermano, cuando vamos frente a estos alimentos, entonces hay algunos alimentos que a lo mejor nos atraen por algunas razones y hay otros alimentos que a lo mejor nos resultan repulsivos por algunas razones. Entonces, en el momento en que tú estás eligiendo algo y rechazando algo, en ese momento dentro de ti, tus emociones están de alguna manera cambiando, estás siendo movido de A a B, de B a A, etcétera, y está siendo afectado en base a lo que los alimentos nos están comunicando a nosotros. Eso habla, hermano, de que nosotros somos criaturas pasibles. Las cosas nos afectan. Las cosas externas que nos rodean afectan nuestras emociones o nuestras pasiones. ¿Ok? Ser pasible precisamente significa que somos capaces de ser influenciados por el exterior. Los términos filosóficos o teológicos que se usan para esto es que tú eres el paciente y las cosas que te están afectando desde el exterior son los agentes. En el ejemplo del buffet que yo mencionaba, los alimentos están funcionando como un agente y tú estás funcionando o en una postura de paciente de esos alimentos. ¿Ok? Las palabras paciente y pasible, hermanos, provienen de la raíz pati, que significa sufrir o padecer. Por eso es que antropopatismo, que mencionamos hace un rato, esa palabra patismo tiene que ver con pasiones. Por eso antropopatismo ya puesto junto significa pasiones humanas atribuidas a Dios. ¿Ok? Ahora, un paciente es alguien que sufre o padece entonces la acción de un agente, como yo le mencionaba hace un rato, de los alimentos o de cualquier otra cosa externa que ya les voy a mencionar más adelante. Por tanto, ser pasible, los seres humanos, al decir que los seres humanos somos pasibles, estamos diciendo que tenemos la capacidad de ser pacientes de algún agente. Nosotros como criaturas somos seres pasibles porque las cosas que nos rodean nos convierten en sus pacientes, pueden alterarnos o cambiarnos o movernos de una decisión a otra. ¿Ok? Entonces, en ese ejemplo, repito, los alimentos serían los agentes y las personas que estamos ahí escogiendo los alimentos seríamos en algún sentido los que estamos ahí como pacientes. A estas pasiones, precisamente, hermano Wilson, es lo que la Biblia le llama amor, odio, alegría, tristeza, confianza, miedo. Todas estas pasiones son cambiantes en nosotros, los seres humanos. ¿Ok? Estos afectos también Dios los puede tener porque la Biblia habla de esos atributos también de parte de Dios, pero en Él no son pasiones, en Él son perfecciones. Ya voy a llegar ahí para explicar eso de por qué en Dios no son pasiones, sino que son perfecciones. En nosotros son pasiones porque nosotros somos seres humanos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa frasecita que dice ahí, deseos de nuestra carne, otras Biblias lo traducen como pasiones, y se refiere precisamente a los deseos que el hombre experimenta en su cuerpo, en su alma, los deseos. ¿Ok? Esos deseos producen dentro de nosotros, de algún sentido, movimientos que nos acercan a lo que queremos y que nos alejan de lo que no queremos. Por eso es que somos pasibles. Las criaturas, hermano, somos pasibles y estas cosas dentro de nosotros son pasiones muchas veces muy cambiantes. En Dios, no. Por ejemplo, le voy a hablar de algunas cosas externas o agentes externos que pueden llevarnos en nuestras pasiones a oscilar en un péndulo de un lado a otro de una manera extrema. Por ejemplo, si vas manejando y el semáforo está en verde, te pones feliz, pasas. Pero si el semáforo se pone rojo, puede ser
que el semáforo afecte tu estado de ánimo, ¿no? En ese momento ponga las manos sobre el volante y digas, ni modo, me agarró la luz roja, tengo que esperar o perder tiempo aquí. Un simple semáforo puede hacer que nuestras pasiones oscilen, nuestras emociones oscilen en cómo nosotros nos sentimos, si algo nos alegra o algo nos entristece. Aquellos que son seguidores del fútbol, fútbol soccer, por ejemplo, los latinos somos más seguidores de ese tipo de fútbol que del americano. Sabemos que cuando nuestros equipos anotan un gol, pues muchas veces hay gente que tiene un éxtasis, ¿no? De alegría y grita, corre, brinca, celebra, pero si en el minuto siguiente anota el equipo contrario, muchas veces eso produce frustración, miedo, enojo, ira incluso. Entonces, ¿por qué? Porque esas cosas nos están sucediendo a nosotros. Estos agentes operan sobre nosotros que somos pasibles, que somos sus pacientes. Si tú recibes una buena noticia, seguramente vas a estar feliz y te vas a carcajear y a reír, pero si en ese momento recibes inmediatamente una mala noticia, pues vas a pasar de reír a llorar. Somos así, somos criaturas, somos humanos, somos pasibles. Si al ponerte el zapato descubrieras que dentro de tu zapato hay una serpiente, pues posiblemente tengas una crisis nerviosa muy severa. Pero si luego de analizar el artículo te das cuenta que en realidad es una broma de un amigo, que es una serpiente de plástico, pues lo más seguro es que pues comiences a reírte y a carcajearte con tu amigo. Así somos los seres humanos, somos oscilantes en nuestras emociones. En pocas palabras, en esta parte lo que quiero decir es que las cosas externas nos cambian constantemente. Podemos ir del miedo a la alegría, del amor al odio, de la ira a la misericordia. Somos pacientes constantes de muchos agentes, ¿ok? Porque somos criaturas, somos seres finitos. Eso no puede pasarle a Dios, que es un ser pleno, que conoce toda la realidad en un solo acto. Amén. Que es omnisciente, que es soberano. Amén. Ok, entonces, ahora que hemos entendido un poco, hermanos, desde el punto de vista de criaturas, lo que significa ser pasible, que eso somos nosotros, ya va teniendo un poco más de sentido qué se quiere decir cuando hablamos de impasibilidad. La impasibilidad es una negación, entonces, es una negación. Cuando decimos que Dios es impasible, estamos de alguna manera negando las pasiones humanas que hemos descrito que tenemos los seres humanos por ser seres finitos y no plenos. Estamos diciendo que esas pasiones no operan en Dios, que es un ser infinito y pleno, que es completo, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Y entonces ahora sí ya creo que vamos a estar listos para ver una definición de impasibilidad y es esta. El prefijo im o in podría ser también con n o con m. En este caso, la palabra correctamente se escribe con m, pero en el prefijo podría ser in. Quiere decir sin, sin. Y hay una raíz en la palabra que es la raíz pasible, y de allí es precisamente, esa viene de pasio. ¿Se acuerda que les mencioné hace un rato que pati viene de pasión o de sufrir? Lo mismo que pasio o patos. Las cuatro palabras son parecidas, ¿no? Pasio, que a la vez viene de patos, que significa sufrir y o experimentar emociones humanas. Por tanto, cuando decimos que Dios es impasible, estamos diciendo que Dios no tiene pasiones humanas, ¿ok? Dios no puede ser el paciente de un agente como nosotros. Dios no es movido por algo que provoque un cambio intrínsecamente en su persona, ¿ok? Las criaturas no ejercen en sí ningún poder sobre el creador, que lo hagan de alguna manera acercarse a algo que Dios está como percibiendo, como Dios analizando y diciendo, esto como que me parece bueno, o algo que haga a Dios alejarse, como diciendo, esto me parece malo, como volviendo al ejemplo del buffet, ¿ok? Esto, hermanos, es muy bueno, ¿no? Porque esto significa entonces que los afectos de Dios no son pasiones, son perfecciones. Son perfecciones, no cambian, no son variables. Dios no es movido a amar ni movido a tener misericordia. Los pasajes que de alguna manera dieran a entender eso, sabemos que son entonces antropopatismos, como Génesis 6:6, que ya lo vimos. ¿Ok? Antropopatismos.
¿Por qué sabemos que Dios, y cómo podríamos demostrar esto con la Biblia, de que Dios no es movido a amar? Bueno, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Se acuerda cuando hablamos de la simplicidad de Dios? Dijimos que todos sus atributos son Dios, son Dios. Dios no es movido a amar porque Dios es amor, ¿ok? Y como el amor de Dios no es una pasión como las pasiones humanas, entonces no puede dejar de ser amor. Dios no puede dejar de ser amor porque si Dios dejara de ser amor, Dios dejaría de ser, ¿sí? Dios dejaría de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Espero no estarlos enredando mucho, pero es bien importante que hagamos esta diferencia entre los afectos, emociones o sufrimientos que en los seres humanos son pasiones y los afectos que en Dios son perfecciones porque no cambian ni lo cambian a Él. Mire, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, aquí en este punto también acerca de la misericordia de Dios, hermano? ¿Qué podríamos decir acerca de la misericordia de Dios? Bueno, podríamos entender entonces que Dios tampoco es movido en sí a mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Nosotros los seres humanos, hermano, por ejemplo, cuando a veces se nos está pidiendo una ayuda, una colaboración, una donación caricativa, muchas veces, como nosotros no somos misericordia, ¿verdad? Los seres humanos no somos misericordia. Podemos tener o experimentar misericordia, podemos ser misericordiosos algunas veces, pero como no somos misericordia en sí, nuestra esencia no es misericordia en sí, se nos tiene que apelar a la misericordia, se nos tiene que llamar a la misericordia. Y de hecho, para ser sinceros, muchas veces damos o ayudamos porque hemos sido conmovidos a mostrar misericordia, pero no porque la misericordia sea algo que nos caracteriza a nosotros. A Dios, la misericordia es algo que lo caracteriza, que está en su ser, en su ser. Por ejemplo, mire estos pasajes. Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Ok? ¿Sí ve? La misericordia de Dios no es una pasión. Dios ayuda a los desamparados por la infinita plenitud de su propia bondad, no por una manipulación emocional. Dios no puede ser manipulado emocionalmente. Aprendimos cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios que Dios no cambia en su voluntad, Dios no cambia en su ser, y que algunas veces cuando las personas cambian y Dios cambia su relación para con ellos, eso se puede malinterpretar como que Dios está siendo manipulado emocionalmente, pero eso no es lo que enseña la teología, ¿ok? Él no es misericordioso como los hombres, Dios no es misericordioso como los hombres, Él es la misericordia misma. Él es la misericordia misma. Veamos una cita más. Lamentaciones 3:22-23. La misericordia de Jehová, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sí ve? Entonces, nuestras pasiones, hermano, humanas son movimientos del cuerpo, de la mente, ¿ok? Cambios producidos cuando somos afectados como pacientes de ciertos agentes externos de todo tipo que nos rodean, ¿ok? Sin embargo, hemos visto brevemente que el amor, la misericordia en Dios y todos los atributos de Dios no son pasiones, no son movimientos. Pues que aprendimos hablando de la simplicidad de Dios, que sus atributos son Él mismo. Y como Él es un ser inmutable, sus atributos no pueden en sí ser mutables. Por eso dijimos que la impasibilidad es hablar de que Dios es prácticamente inmutable intrínsecamente porque no puede padecer, no puede sufrir. Bueno, vamos al punto número 2 para seguir desenredando la madeja, hermanos. Bueno, la impasibilidad de Dios en las escrituras, la impasibilidad de Dios en las escrituras. Y ahora vamos a lidiar con otro pasaje que
No sé si se acuerda que comenzamos hablando de que a Dios no se le puede romper el corazón. Bueno, hay otros pasajes aparte de Génesis 6:6 que dieran a entender que sí. Mire, Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Ok? Vemos este pasaje y uno dice, pero es que las escrituras dicen ahí, ¿cómo es posible que Dios no tenga pasiones? Y está hablando de que su corazón se conmueve, de que su compasión se inflama, como que está siendo movido a compasión, ¿no? Yo creo, hermanos, que cuando enfrentamos estos pasajes debemos tener mucho cuidado de no humanar a Dios demasiado, que precisamente eso es lo que hace las teologías modernas, de humanar a Dios demasiado. ¿Ok? Recordemos, hermano, que Dios es un espíritu, nosotros somos carne y no podemos reducir a Dios a ser igual que nosotros porque en la escritura hay muchos antropopatismos que lo describen con emociones humanas. Tengamos cuidado de eso, hermano. ¿Ok? Ahora, hagámosle unas preguntas a este pasaje, hermano. Hagámosle unas preguntas a este pasaje. Primera pregunta, ¿Dios tiene emociones? Esta pregunta debería de ser respondida con mucha cautela. ¿Por qué? Porque si decimos que sí, entonces la pregunta que podría continuar es, ¿esas emociones son cambiantes? Si Dios sí tiene emociones, ¿esas emociones son cambiantes? Bueno, creo que podríamos responder, hermano, esa pregunta de si las emociones de Dios son cambiantes de varias maneras. Primero que nada, si respondemos que Dios tiene emociones como los seres humanos, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios cambia, porque los seres humanos, nuestras emociones, ¿qué? Nos cambian, ¿ok? Entonces, esa respuesta como que no parece la adecuada. Ahora, si por otro lado respondemos que Dios no tiene emociones, entonces, ¿qué hacemos con los pasajes como Oseas 11:8, que es el pasaje que tenemos ahorita aquí, que nos habla de que el corazón de Dios se conmueve y que su pasión se inflama? ¿Ok? Pero como sabemos que hemos aprendido que Dios es impasible, entonces esta respuesta uno dice, no, esta respuesta no la puedo dar porque Dios es impasible. ¿Ok? Aquí podría surgir un tercer grupo, un grupo un poco más meditabundo, más filosófico y decir, no, lo que pasa es que Dios sí tiene emociones, pero no son emociones iguales que las de los seres humanos. Y aquí lo que se está usando es un antropopatismo, como dijimos, ¿no? Un lenguaje antropopático. Es decir, Dios siente, pero no siente en el mismo sentido que los seres humanos. ¿Ok? Entonces, si Dios sí siente, ¿cómo es que Dios siente? Ahí surgiría esa pregunta, ¿no? Si Dios sí siente, ¿cómo es que Dios siente? Después de todo, vamos a ver a continuación que Dios sí tiene afectos. Hay muchos pasajes que nos hablan de los afectos de Dios. Dios odia, Dios ama, Dios cela, Dios se regocija. Entonces, aquí el consejo, hermano, sería en esta parte tratar de no dar respuestas demasiado simplistas porque pueden resultar contradictorias o pudieran resultar entonces engañosas, hermano. ¿Ok? Aquí, hermano, no podemos decir por un lado que Dios tiene emociones humanas como los seres humanos, porque nosotros sabemos que a nosotros nuestras emociones muchas veces, hermano, nos hacen sufrir, nos hacen ser cambiantes, fluctuantes, variantes, pero en Dios no hay sombra de variación. Es una roca eterna, inconmovible, ¿ok? Por otro lado, no podemos decir fácilmente no, porque si decimos, hermano, no, puede ser que estemos mandando un mensaje de un Dios frío, remoto, indiferente, que no le importa su creación, pero la Biblia no muestra un Dios así. La Biblia nos muestra un Dios cercano, personal y atento. ¿Ok? Si decimos que sí, que Dios puede sufrir, entonces se imagina todo lo que los seres humanos lo hacemos sufrir, todo lo que Dios sufre con todas las cosas que pasan en este mundo, etcétera. Entonces debemos tener mucho cuidado en esta parte, hermanos, ¿ok? Les repito, nosotros ya vimos al principio una definición de que Dios es impasible, ya tratamos de explicar estos pasajes cómo se deben de entender
Y ahora vamos entonces a entrar a una parte en donde quizás vamos a ver un poco más acerca de los afectos de Dios, porque Dios es mostrado en las escrituras con afecto. Pero recuerde que Dios no puede sufrir, Dios es impasible, porque si Dios, hermano, sufriera, sería como nosotros. Y ese va a ser el punto número 3, y creo que con eso vamos a ir entendiendo un poquito más este punto, ¿ok? En esta parte, hermanos, queremos decir, ¿verdad?, que las teologías modernas, hermano, a raíz de tanto sufrimiento que se ha visto, tanto dolor, tanta tragedia que pasa en el mundo, algunos teólogos comenzaron a decir que para que la teología sea relevante a las personas, debería de presentar a un Dios que está sufriendo con ellos. Y eso es muy peligroso. En la parte final vamos a abordar y a responder por qué es peligroso esa teología que enseña que para que a la gente le interese la teología, se le tiene que presentar como a un Dios que está sufriendo juntamente con ellos. Y aquí en esta parte, hermanos, en este punto 2, vamos a hablar un poco acerca de la impasibilidad y los afectos de Dios. ¿Ok? Es importante entender que la impasibilidad no significa que Dios sea apático o que sea impersonal. No, la Biblia muestra a Dios como una persona con afectos por sus criaturas, pero debemos entender que aunque Dios tiene relaciones de afectos con sus criaturas, eso no lo cambia a él, porque Dios es inmutable y no lo hace sufrir porque Dios es impasible. ¿Ok? Vamos a ver, hay muchísimos afectos que pudimos haber visto, pero veamos dos que son los que de repente más conflicto nos pudieran generar. El primero es el tema de los celos de Dios. Vamos a ver dos afectos. Los celos de Dios. La Biblia habla de un Dios celoso. Mira este pasaje, Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Discutir el tema de los celos de Dios, hermano, pues no es fácil, porque cuando nosotros pensamos en los celos desde el punto de vista humano, ¿qué nos imaginamos, no? Nos imaginamos a alguien quizás enojado, airado, celoso, reclamando, impotente, ¿ok? Pero en Dios, hermano, los celos, Dios que es un espíritu obviamente infinito, eterno, inmutable, no puede ser influenciado por ese tipo de celos humanos que nosotros experimentamos, ¿ok? Los celos humanos, de hecho, son vistos como malos, ¿no? En las escrituras son vistos como algo que lleva a la destrucción, al enojo, a la rabia, al ataque. Pero por otro lado, los celos de Dios nunca son presentados como algo malo, ¿no? Tú nunca vas a leer un pasaje en donde se presenten los celos de Dios como algo malo. Por tanto, estos celos no son los mismos celos humanos. Por ejemplo, nosotros creemos la doctrina de la impecabilidad de Cristo, ¿verdad? Cristo fue impecable, no cometió ningún pecado. Sin embargo, ¿qué pasó cuando en el Evangelio de Juan tomó el látigo y dice que se dejó consumir por los celos de Dios y echó fuera a todas las personas que estaban en ese lugar? Esos celos no eran unos celos iguales que los celos humanos, son celos de alguna manera diferentes en el sentido de que no afectan al Dios impasible, no lo llevan a una ira pecaminosa, no lo llevan a una rabia destructiva, ¿ok? Desde una pasión humana. Amén. Nosotros sabemos, hermano, que el tema de los celos de Dios están en el contexto de presentar a Dios como un marido celoso en algún sentido, de una relación en la cual él demanda exclusividad con Israel. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se habla de Dios celoso, casi siempre tiene esa connotación de ver a Dios como el marido y a Israel como una esposa que lo estaba como provocando a celos, como a un adulterio espiritual con ídolos o incluso con otros reyes, ¿no? Con reyes poderosos, con hombres poderosos. Dios se enojaba muchas veces con Israel cuando iba a buscar ayuda a Egipto y a buscar ayuda a Siria para que estos países los ayudaran en contra de sus enemigos. Y Dios decía, pues si yo soy tu marido, ¿por qué andas buscando otros hombres? Yo soy tu rey, yo soy el que te va a ayudar.
Y en ese sentido es que aparecen los celos de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, mire este pasaje en Ezequiel 15:38 dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Ok? Hablando prácticamente de la nación como que estuviera cometiendo adulterio espiritual y que eso está provocando la ira de Dios, pero sabemos que la ira de Dios tampoco es una pasión humana. De hecho, la ira de Dios, a diferencia de la pasión humana, que es la ira, es que la ira de Dios es constante, nunca deja de ser, porque es parte de su naturaleza santa el estar airado con los impíos, Salmo 7:11, todos los días sin ser pecaminosa. Por eso es que debemos de entender que Dios es impasible, porque usted se imagina, si el Salmo 7:11 dice que Dios está irado contra los impíos todo el tiempo, la ira no es un estado de felicidad. La ira no es un estado de felicidad, la ira es un estado de amargura, es un estado de infelicidad. ¿Cómo es que esta ira no hace infeliz a Dios? Bueno, porque no es una ira como la de los humanos. Dios es impasible. Por eso es que esta doctrina, hermanos, es importante. Aquí, por ejemplo, en este pasaje, hermano, que se compara al pueblo de Dios con una mujer adúltera, ¿no? Sabemos que Dios de alguna manera tiene un pacto con su pueblo y está demandando que su pueblo sea exclusivamente suyo. No quiere que nadie se interponga en su relación con su pueblo. Prácticamente la relación entre el creyente y Dios debe de ser sagrada. No debería de meterse nadie, como dicen por ahí, a hacer mal tercio entre esa relación. Entonces, el celo de Dios es un celo justo, demandando su derecho exclusivo a nuestra adoración y amor supremo, porque Él es Dios. No deberíamos dar nuestra adoración ni nuestro amor supremo a nadie más que Él. El celo de Dios en este aspecto, entonces, no es un celo pecaminoso, es un celo justo. ¿Ok? Los celos a menudo involucran la ira de Dios, como les decía yo hace un rato, sin ser una ira humana. Mire lo que dice aquí Ezequiel 39:25. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Ok? Los celos de Dios se manifiestan entonces en celar a su pueblo, pero en ese celo Dios puede, por medio de su ira, traer castigo. El castigo es justo, pero al mismo tiempo también el celo de Jehová nos enseña este verso, busca también la salvación, el cuidado y la protección de su pueblo, ¿no? No sé si se recuerdan de cuando el Señor mandó al profeta Oseas y le dijo, búscate una mujer de fornicación y cásate con ella, y quería ilustrar la paciencia que Dios tenía con su pueblo, a pesar de ser un pueblo adúltero, de cómo él seguía recogiéndoles. Y eso le dijo el Señor a Oseas, aunque esta mujer peque y fornique, tú la tienes que volver a recoger. Entonces, la doctrina, hermanos, de los celos divinos nos enseña que el amor y el odio de Dios son infinitamente iguales. Esto es bien importante, quiero que lo tenga aquí en mente, ¿ok? El amor de Dios y los celos de Dios, ¿ok? O el odio de Dios en contra de lo que es injusto son infinitamente iguales. Dios nunca está como a medias tintas, ¿no? Dios no está a medias en algo. Él es completamente amor y completamente celoso. ¿Ok? El celo de Dios es como una moneda. Las monedas sabemos que tienen dos caras. En una cara está el amor de Dios por la justicia y en otra está el odio en la otra cara, su odio contra el pecado y de estar airado contra el impío todo el tiempo. Veamos otro, rapidito. Veamos otro afecto de Dios, el gozo de Dios. El gozo de Dios. ¿Se acuerda que yo le dije que Dios no puede ser afectado por su ira de una forma negativa o pecaminosa? Bueno, precisamente porque en esta doctrina o en este afecto, perdón, del gozo de Dios, se enseña que Dios es feliz por naturaleza. Dios es feliz por naturaleza. Mire lo que dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios se revela, hermano, en las escrituras como un Dios de placer y alegría ilimitada. ¿Ok? Puesto que el gozo de Dios es Él mismo, su deleite entonces es infinito, eterno, inmutable. No puede haber algo que a Dios le robe el gozo, algo que a Dios le robe la felicidad.
Dios no necesita nada fuera de sí mismo para ser feliz porque es suficiente en sí mismo. Él es la fuente y de todo bien. La fuente de todo bien es Él. ¿Ok? Ahora, aquí alguien dirá, no, pero también hay pasajes que dan a entender como que a Dios hay cosas que lo hacen feliz. ¿Ok? Y ahí es donde debemos de tener cuidado de interpretar, como dije hace un rato, correctamente esos pasajes, no a la ligera, sino echar mano de la hermenéutica y interpretarlos correctamente. Por ejemplo, vamos a encontrar los pasajes donde vemos que aunque Dios es feliz plenamente en sí mismo, eso no quiere decir que Dios no se complace en su creación, que Dios no se alegra en sus obras. Mire lo que dice el Salmo 104:31. Dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Que Dios se goza en sus obras, sin que esto aumente necesariamente intrínsecamente su felicidad, porque Él es pleno. Dios es la felicidad. Nadie puede ser más feliz que Dios. De hecho, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, será cuando por primera vez experimentaremos la felicidad plena, lo que en teología se le llama como la visión beatífica o la beatitud, que es nuestra plenitud. Amén. Por eso es que ahí obviamente no habrá más lágrima, más dolor, más muerte, o sea, todo será un gozo eterno. Dice que el Señor les dirá, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y ese gozo no es un gozo defectuoso, es un gozo pleno. Podríamos encontrar otros pasajes donde, por ejemplo, cuando Dios termina de crear todo, ¿qué dice Dios? Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Se alegró Dios también en su creación, en sus criaturas. Dice que se alegra en sus obras. ¿Ok? Sí, pero Dios no, estos versos no quieren decir que Dios fue más feliz cuando creó al hombre. Mire lo que dijo Dios cuando acabó de crear todo y acabó de crear al hombre. Y vio Dios que todo lo que había hecho, Génesis 1:31, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, ¿haber hecho al hombre fue bueno? Sí, pero eso no hizo más feliz a Dios, porque el gozo de Dios es pleno. Y hablando aquí del gozo de Dios, hay un gozo de Dios que nos enseña, hermano, que también el dolor de aquellos que son castigados no afecta el gozo de Dios intrínsecamente hablando, porque de hecho Jehová también se puede gozar en traer ruina sobre aquellos que son malvados. Mire, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Sí ve? Estas cosas que pues son duras, ¿no? La destrucción de los malvados no afectan el gozo de Dios. No afectan el gozo de Dios. Ahora alguien diría, pero esto es muy sádico, esto suena como masoquista, ¿no? O sea, castigar a los impíos no hace sufrir a Dios. Pero si hasta a mí me dolería ver sufrir a alguien por muy malo que sea, sí, pero es que tú eres humano, tus pasiones son cambiables, son pasibles, ¿ok? Dios no, su gozo no puede ser afectado por eso. Dios no va a estar en el cielo sufriendo porque hay personas en el infierno, siendo consciente de que están allí omnisciente y de hecho viendo su sufrimiento porque Dios es omnipresente. Eso no puede afectar el gozo del Señor, ¿no? No se complace tampoco el Señor en la muerte del impío. Eso no contradice que Dios se goza en arruinar. Mire lo que dice Ezequiel 33:11. Por eso es que existe la doctrina de la impasibilidad de Dios, hermano, por pasajes como estos que nos ayudan a poner en balance todo el ser de Dios. Por un lado, vemos en el pasaje anterior que Dios se goza en arruinar y en destruir a aquellos que de alguna manera se han rebelado contra Él, pero también mire lo que dice Ezequiel 33:11, y diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Ok? Entonces, no se complace tampoco de la muerte del impío. En otras palabras, el gozo de Dios, aunque las relaciones de Dios, cuando Dios, a alguien se le ofrece el evangelio y esta persona rechaza el evangelio, Dios se vuelve en ira hacia esa persona.
¿ok? Dios se vuelve en ira a esa persona. Eso no cambia a Dios, no es una pasión pecaminosa en Dios, porque Dios no puede ser afectado. Pero cuando los ninivitas se arrepintieron, el Señor tuvo misericordia de ellos, porque no se complace el Señor de la muerte del impío. Y por último, hermanos, llegamos a nuestro punto número 3 y con eso vamos a ir terminando esta noche. Y es, hermanos, la impasibilidad de Dios es necesaria. ¿Ok? Teólogos, como decía yo hace un rato, hermano, teólogos han buscado la forma de brindar como esperanza a un mundo que sufre. Nosotros sabemos que en el último siglo el mundo ha pasado por dos guerras mundiales, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue terrible, trajo un sufrimiento severo de parte del partido nazi, especialmente sobre los judíos. Persiguieron a otras etnias, pero en sí los judíos eran más su blanco. Y muchos teólogos, hermano, cuando vieron esta situación que estaba pasando con los nazis, como que se replantearon su teología, incluso algunos teólogos ortodoxos, como el mismo Bonhoeffer, ¿no? Llegaron a replantearse un poco la teología cuando escucharon a los judíos clamar y gritar diciendo, ¿dónde está Dios? Muchos teólogos cristianos se vieron tentados a decirles, Dios está sufriendo con ustedes. De hecho, hubo teólogos que se atrevieron a decir que Dios mismo iba a la cámara de gases con los judíos a sufrir con ellos el gas y que Dios mismo iba a la horca con ellos a sufrir con ellos la horca. ¿Ok? Te estaban tratando como de darle una esperanza al mundo, de ayudar un poco al mundo con su dolor. ¿Ok? ¿Verdad? Uno se siente tentado a decirle esto a las personas cuando están pasando por un sufrimiento, porque uno se siente impotente, uno no sabe a veces qué decirle a las personas cuando están pasando por un problema muy grande. Un amigo puede venir a llorar a tu hombro y decirte no puedo más con un problema y a lo mejor tú te vas a ver tentado a decirle no te preocupes, Dios está sufriendo también contigo. Y la pregunta ¿es esto cierto? ¿A la luz de las escrituras es verdad que Dios está sufriendo con las personas? ¿No? La idea de un Dios sufriente parece ser consuelo para los tiempos de sufrimiento, pero la realidad, hermanos, es que la teología no enseña eso y por tanto no estamos siendo correctos, no estamos ayudando a las personas. Yo creo que si nosotros, hermanos, reflexionamos bien estas declaraciones, más bien estas declaraciones son peligrosas, ¿no? Son muy peligrosas. Porque en lugar de ofrecerle a los sufrientes un Dios que les puede ayudar, se les está ofreciendo a los sufrientes un Dios que está hundido también con ellos, llorando con ellos y afligido con ellos en el mismo rincón donde ellos están hundidos. ¿Ok? Un Dios que sufre es un Dios sujeto a cambios emocionales, ¿ok? No sería un consolador entonces. Un Dios que sufre se vuelve como nosotros y entonces no puede rescatarnos. En tiempos de sufrimiento necesitamos un Dios que no sufra, un Dios que pueda vencer el sufrimiento, que nos redima de alguna manera de este mundo en el que nosotros estamos entonces sufriendo. Entonces, hermano, esta idea, aquí para redondear ya, esta idea de presentar a un Dios sufriente para que la gente se sienta apoyados por este Dios sufriente, realmente, aunque creo que la intención no es mala, la intención es traer confort y consuelo al sufriente, creo que la idea es muy contraproducente, porque indirectamente se está mostrando a un Dios débil que está sufriendo, que los seres humanos lo están haciendo sufrir. Y en resumen, yo diría que esta sería entonces una buena conclusión para la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios proporciona una gran esperanza porque solo un Dios que no es vulnerable al sufrimiento es capaz de rescatar a un mundo que se ahoga en el sufrimiento producto del pecado. Y por eso es que la doctrina de la impasibilidad divina es necesaria en el cristianismo, aunque esta palabrita nos suene un poquito rara, porque es una palabra, para ser honestos, muy antigua, pero el Dios impasible entonces es un Dios sin pasiones,
aprendimos en la simplicidad que es un Dios sin partes, ¿verdad? Sin cuerpo, y ahora hemos aprendido entonces que es un Dios sin pasiones como las nuestras. Y llegamos entonces al final.